Hola a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo video que la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander produce para la asignatura Física 3. Nuestro video está dedicado a uno de los principios fundamentales de la física moderna, el principio de incertidumbre. Uno de los ejemplos de resultados de la ciencia que han capturado la atención del público no especializado y tienen pegada en la cultura pop es el principio de incertidumbre. Puesto de manera simple, el principio establece que hay un límite fundamental sobre lo que podemos conocer de un sistema cuántico, es decir, de un sistema físico regido por las leyes de la física cuántica. En términos concretos, afirma que no podemos conocer con certeza la posición de una partícula y su velocidad. En ocasiones, se intenta hacer ver que es una consecuencia del acto de medir, que hacer la medición de la posición afecta a la velocidad y viceversa. Pero la razón es mucho más profunda, más asombrosa y enraizada en los postulados de la física cuántica. La razón profunda es la naturaleza ondulatoria y corpuscular de los sistemas físicos, y que solo se manifiesta a escala microscópica. Es una consecuencia de que las partículas se describen con la función de onda que satisface la ecuación de Schrödinger. Posición exacta y velocidad exacta en un instante exacto del tiempo son condiciones necesarias para determinar la trayectoria de una partícula en física clásica, así sea relativista. Estos conceptos no tienen sentido en la visión cuántica, y no es por el proceso de medición ni por limitaciones de nuestros aparatos de medida. Una partícula tiene localización precisa. La probabilidad de estar en un sitio es 0 en todas partes y 100% en el punto en donde está. Una onda, en cambio, es una entidad extendida. No podemos afirmar que la onda está en un punto particular. La longitud de onda está relacionada con el momento a través de la relación de de Broglie. La longitud de onda es la constante de Planck sobre el momento. Para partículas de la vida diaria, la longitud de onda es indetectable. Pero para partículas del reino cuántico, como átomos y electrones, la longitud de onda es suficientemente grande como para ser medible. Si tenemos una onda pura, pensemos en una función sinusoidal. Tenemos solo una longitud de onda y por tanto conocemos el momento, pero no está localizada. Concebir una partícula de la que tengamos localización y momento significa sumar ondas. Nota el rol esencial de la linealidad de la ecuación de Schrödinger. Sumar ondas de distintas longitudes de onda y construir un paquete. Mientras más localicemos el paquete, vamos restringiendo la posición de la partícula. Pero hemos sumado ondas de diversas longitudes de onda, es decir, de diversos momentos, y por tanto el sistema puede estar en cualquiera de esos momentos. Perdemos información sobre su valor. El momento puede asumir varios valores con diversas probabilidades. Y la posición no está restringida a un punto, sino a una región. Tanto el momento como la posición son inciertos y están dentro de un rango de valores con diversas probabilidades. Y mientras más reduzcamos una de las incertezas, más aumenta la otra. Notemos que no se trata de medir bien o medir mal. Son el resultado de la descripción en términos de una función de onda. Veamos esto de una manera más matemática. El principio de incertidumbre fue enunciado por Werner Heisenberg en 1927 y se refiere a desigualdades entre pares de variables que se llaman variables conjugadas. Veamos algunas consecuencias elementales del principio de incertidumbre. Para las variables momento y posición de una partícula en una dimensión, las incertezas Δx y Δp, respectivamente, definidas como la desviación estándar calculada con la función de onda, cumplen con la desigualdad Δx por Δp, es mayor que la mitad de h barra. Supongamos que tenemos un oscilador armónico de masa m y frecuencia angular omega. Su energía es cinética más potencial. La cinética es p cuadrado entre 2m más la potencial, que es un medio de la masa, por la frecuencia angular al cuadrado por x al cuadrado. Usando el principio de incertidumbre para sustituir el momento, y resulta Δp del orden de h barra entre Δx, de modo que la energía resulta h cuadrado entre 2m por Δx al cuadrado más un medio de la masa por omega al cuadrado por Δx al cuadrado. La energía del estado fundamental es la menor posible, de modo que derivemos la ecuación anterior e igualamos a 0 para averiguar cuánto vale la energía mínima. La derivada de la energía respecto del Δx igualado a 0 conduce a un valor de Δx que es Δx al cuadrado igual a h barra sobre m por omega. Sustituyendo en la ecuación de la energía, el valor mínimo de la energía resulta ser h barra por la frecuencia angular, que es el doble de la energía base o energía del punto cero
calculado por procedimientos exactos. Podemos de una manera similar estimar el tamaño de un átomo usando el principio de incertidumbre. El electrón está sometido al potencial coulombiano, de tal forma que la ecuación para la energía del electrón es cinética más potencial. La cinética es p cuadrado entre 2 veces la masa del electrón menos la constante eléctrica por la carga del electrón elevada al cuadrado dividido entre r. Supondremos ahora que la dimensión delta x, la incerteza, es el radio. Sustituyendo p por h sobre delta x, resulta que la energía es h al cuadrado entre 2 veces la masa del electrón por delta r al cuadrado menos la constante eléctrica por e cuadrado entre delta r. De nuevo, su energía más baja será cuando la derivada de la energía respecto a delta r sea igual a 0. Derivando e igualando a 0, obtenemos que delta r vale h al cuadrado entre la constante eléctrica por la masa del electrón por la carga del electrón al cuadrado, y este valor es exactamente igual a A sub 0, el radio de Bohr. Consideremos ahora una partícula en una caja unidimensional de ancho A. La incerteza es la mitad de la longitud de la caja, A medios. De tal forma que el principio de incertidumbre nos da para delta P el valor 2H entre A. Por tanto, la energía de la partícula, que es únicamente la cinética, resulta ser 2H barra al cuadrado dividido entre M por A al cuadrado, cuyo valor es del mismo orden de magnitud del que viene a resolver de manera exacta la ecuación de Schrödinger. Es importante insistir en que confinar a la partícula a una región acotada le confiere energía. Vean de la ecuación anterior que si A es muy pequeño, la energía es muy grande. Mientras más confines a la partícula, mayor es el valor de su velocidad y por tanto de su energía. El valor mínimo de esta energía se llama energía del punto cero. La física cuántica prohíbe sistemas acotados con energía nula, y este es un resultado de profundas consecuencias. Una de ellas es el efecto túnel. Mientras tanto, podemos esbozar otro principio de incertidumbre que relaciona a un lapso típico que dura un fenómeno con la dispersión de la energía de ese fenómeno. La energía de una partícula es su energía cinética, m por phi al cuadrado entre 2. De tal forma que delta E, la incerteza en la energía, está relacionada con la incerteza de la velocidad a través de delta E es igual a m por v por delta v. Piensen en que está derivando la ecuación de arriba, donde hemos simplificado por 2. Pero m por delta v es delta P, y usando el principio de incertidumbre para la posición y el momento que delta X por delta P es mayor o igual que h barras medios, sustituimos delta P y obtenemos que delta E, la dispersión de la energía, es la velocidad por la constante h barra dividido entre 2 veces delta X. Pero delta X es igual a la velocidad por el delta T. De tal forma que, sustituyendo esto en la ecuación, resulta que delta E es mayor o igual que la velocidad por la constante h barra dividido entre 2 veces la velocidad por delta t. Simplificando por la velocidad y pasando delta t al lado izquierdo, obtenemos finalmente que delta E por delta t es mayor o igual que h barras medios. Así, un estado cuántico que exista durante un lapso muy breve no puede tener una energía definida. Esta relación permite la aparición de pares de partículas-antipartículas virtuales que existen brevemente. Partículas con energía delta E, por ejemplo, 2 veces la masa del electrón por sí al cuadrado para un par electrón-positrón, que existirá durante un lapso delta T, que es del orden de h barra entre 2 multiplicado por la energía del par, que es 2 veces la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Las fluctuaciones cuánticas del vacío, es decir, la aparición de pares partículas-antipartículas que constantemente se crean y constantemente se aniquilan, tiene consecuencias macroscópicas que han sido confirmadas experimentalmente, por ejemplo a través del efecto Casimir. Concluyendo, el principio de incertidumbre entre pares de variables conjugadas, momento lineal y posición, por ejemplo, energía y tiempo, por ejemplo, momento angular y ángulo, es un resultado que es una consecuencia de los postulados de la física cuántica. Por decirlo matemáticamente, es un teorema y tiene que ver con la representación de partículas en términos de una función ondulatoria. El principio de incertidumbre no es un límite a nuestra capacidad práctica de medir, sino un límite teórico a las propiedades que un objeto puede tener. Es un límite que llegó para quedarse, porque está construido sobre la estructura más fundamental del universo. Eso es todo por los momentos. Hasta nuestro próximo video.